Buenas noches y bienvenidos. Estamos por comenzar la plática con Augusto Bianchi sobre comunicación, calibración social. Adelante. Confío en mi adaptación. Dale, me voy a poner acá a grabar la nota de voz. Perfecto, va. Comenzamos entonces. ¿Está Isra? Cuando me hagas el ok, no te veo, Isra. ¿Sí? ¿Listo? Soy, Claro, claro. ya. Ahí, ok. Gracias. Mic test, mic test. ¿Esto querés que lo saque? Ah, esta es la grabación de Zoom que después la colgás a un lado. Si vos querés. Sí, 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 por mí no hay problema. Por si hay un chico que es un fan tuyo que me pidió si la podía grabar. Onzas. No sé, pero bueno, no hay problema. Bueno, vamos a darle entonces. Antes que nada, gracias a todos aquí por estar. Hasta hace 4 días no conocía este lugar, así que mucho menos me imaginaba estar aquí. Así que muchísimas gracias por la serendipia y la coincidencia. De hecho, yo vine el sábado a la charla que dio Tony, que estuvo muy bonita, de diseño humano, sin saber nada, me invitó Juancito. Y bueno, y ahí fue que surgió. Y todo partió de que hice un comentario. Estaban hablando bueno, de las distintas activaciones y salió que alguien tiene la garganta activada, no activada, que por eso habla, no habla, no sé qué, no sé cuánto. Y yo hice una aportación, o hice un comentario y dije, bueno, eso si lo querés estudiar desde el plano pragmático, sin meterte en cosas más, no sé si esotéricas el término, pero cosas más holísticas, si querés ir al terreno más duro, se llama calibración social o se le suele llamar así dentro del ámbito de la psicología, las habilidades sociales, la comunicación y tal. Y acá Ceci, por lo visto, le agradó el comentario o el término y dijo, hey, quiero que vengas acá a hablar de eso, tal y cual. Y así fue que surgió. Entonces, cuando ella me escribe, me pongo a pensar en qué podía transmitir y de qué manera, ¿no? Es un concepto que al final no es súper amplio, pero al mismo tiempo aparece todo el tiempo y sin darnos cuenta, es de esas cosas que todos sabemos y que todos tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Es como una competencia inconsciente. Todo el tiempo estamos calibrando socialmente, más no somos tan conscientes de que estamos calibrando socialmente, sino que es un automatismo. Y me puse a indagar y a buscar en mis referencias, en mi vida, en cómo comencé yo en el mundo del emprendimiento y tal. Y me di cuenta de que el tema de la calibración social, gusto o no, tiene 100% que ver con tu capacidad de adaptación a los contextos y a las circunstancias. Y si hay una virtud o algo que yo tengo, modestia aparte, pero que sí sé y soy consciente de que me permitió llegar hasta acá y de hecho casi que sobrevivir, les diría, fue el tema de la adaptación social y de poder leer y calibrar socialmente los diferentes momentos y situaciones. No voy a ser extensa, no voy a contar la super historia familiar de mi vida, pero sí les voy a decir rápidamente, era un chico súper feliz, hasta que previo a cumplir 2 años, tenía mi mamá, mi papá, era hijo único, el primero de ellos, eran casados, embarazo deseado, según dicen, nada, en serio. Y, y un día en abril del 98, yo estaba por cumplir 2 años, mi papá se fue a dormir la siesta y no se volvió a despertar y no se volvió a despertar, y no se volvió a despertar. Llamaron lógicamente a una ambulancia, se lo llevaron al hospital, lo internaron. La cuestión es que estuvo como 3 meses internado, sin despertar, en coma, con respirador y tal. Al parecer tuvo una enfermedad que es autoinmune que se llama Guillain-Barré. Y ahí, lógicamente, mi vida y mi contexto cambió, porque yo pasé de ser un chico que estaba todo el día con su mamá y su papá, que los cuidaban, que se turnaban y esto y lo otro, a de repente mi papá internado y mi mamá cuidándolo, y ya no había personas que yo conociera para cuidarme. Vinieron mi abuela y mi tía, que vivía una en Corrientes. Para los que no son de Argentina, Corrientes es otra provincia. Yo era de Buenos Aires. Es como decirte Quintana Roo y Monterrey, una cosa así. Era mi abuela de Corrientes, mi tía de otro lugar que se llama Bariloche, otra provincia, a cuidarme. Y si bien yo no tengo recuerdos explícitos de eso, sí soy muy consciente de, y porque luego lo estudié también, que eso internamente genera una serie de cambios. Cuando uno está acostumbrado a tener unos cuidadores y de repente tiene otros, es como un nene que lo cambian de escuela, pero aquí un poquito más agudo porque era 1 año y 10 meses. Y algo que siempre me resaltaron es que en aquel entonces como que no di problemas. Como que de repente mi casa era un caos, siempre parecía que mi papá se iba a morir y que la situación era súper adversa. Y yo era como que no hacía lío, me portaba bien y que incluso alguna vez eh,
mi casa estaba muy triste y yo era como la fuente de alegría o la persona que los elevaba de alguna manera a salir de esa situación que era bastante oscura y caótica por una enfermedad que surge de la nada sin previo aviso de un día hacia otro. Por suerte mi papá sobrevivió, vivió todo un proceso después y luego él y mi mamá tomaron la decisión de separarse. Al tiempo de separarse, mi mamá comenzó a salir con una nueva persona que al principio era muy agradable y al final resultó ser un psicópata, podríamos decir. Era una persona que desde que yo tenía 5 años a que tuve 9, que es cuando ellos se acabaron divorciando, se dedicó a maltratarme, básicamente, sobre todo psicológicamente. Y en ese contexto súper oscuro de una persona que continuamente amenazaba, era súper agresiva, violenta, manipuladora, etc., yo desarrollé un montón de conductas y de lecturas sociales que no le deseo a un nene tener que tener esa capacidad, pero sí que son muy útiles, porque yo me había dado cuenta de que según el estado anímico o el humor que tuviera él, eran las posibles reacciones que podía tener. Entonces me empeñé en poder detectar cómo se sentía él sin tener que preguntárselo, ¿no? Lógicamente no le iba a preguntar ahí cómo te sentís a un tipo que estaba totalmente fuera de sí. Pero sí que yo podía predecir su comportamiento y en base a eso saber si ese día iba a ser un día tranquilo o iba a ser un día caótico. Y desde ahí empecé a entender un montón de cuestiones que luego más grande estudié de forma teórica, pero que en ese momento lo aprendí de una forma más instintiva. El Tony, el otro día del diseño humano, diría, es porque tenés el canal, no me acuerdo cuál era la conexión, que era la de la intuición. Bueno, yo lo adjudico a que fue un mecanismo de supervivencia, pero sí que empecé a poder predecir ciertos comportamientos y conductas de los demás a partir de su lenguaje corporal, de su manera de hablar, de cómo se expresaban, del tono de su voz, etc. Pasaron los años, luego yo crecí, esto como que dejó una huella en mí, tomé la decisión de estudiar psicología para entender el comportamiento humano, me hice la carrera completa, me recibí, y a raíz de una serie sobre todo de un fracaso amoroso bastante doloroso, tomé la decisión de decir, esto no me basta, voy a por más. Y ahí me interné a fondo, me interioricé en todo el mundo del coaching, el desarrollo personal, la PNL, etc. Desde entonces tomé cuantos cursos se imaginen, invertí muchísimo en formación, hice viajes, hice eventos, formé en coaching, los 2 niveles de PNL, practitioner, el máster y un largo etcétera. Cuestión toda esta historia para contarles de dónde viene lo que les voy a compartir a día de hoy y por qué creo que tiene un valor y una utilidad. Y como puse ahí en la historia de Instagram, un poco creando Javi, un poco siendo realista, a mí me salvó la vida en determinadas situaciones y me permitió el acceso a un montón de vivencias, de experiencias y de circunstancias que si no fuera por eso, no hubiese llegado. Entonces, para comenzar y poner en contexto, cuando yo les hablo de calibración social, ¿qué es lo primero? No la imagen o la respuesta construida, la primera que se les viene a la cabeza. Voy a hacer a la inversa del reloj. Empezar por vos, Lili. ¿Qué se te viene? Si es calibración social, ¿qué es? Pues equilibrio, buscar un equilibrio cuando tú estás en un lugar con las personas que están. Un equilibrio con tuyo para con las otras Exacto, personas. Ok. exacto. ¿Anto? A mí te me viene una imagen, vino como un cosito calibrando. O sea, es lo único que se me vino. Digamos, ¿Y el concepto cuál sería? modulador, vamos a decirlo así. Me imagino como una ruedita que podés mover de un lado a otro. Ok. ¿Juancito? Me lo imagino como un termostato que mide cuánto me permito o no me permito en un espacio, en un contexto definido. ¿Sí? Ok, a mí se me vino la imagen también, pero de una balanza. Para el equilibrio, pero me hace mucho ruido. De un lado me pongo yo, como decir, bueno, tengo que callarme para poder encajar y calibrar con el resto. Por ejemplo, los que vinimos a cuestionar, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el Sorki, Guerrero Lunar Amarillo. Vine a cuestionarlo todo. Y si quiero hacer esto, corro un gran riesgo de Ujú. encajar o no ser aceptado socialmente. Ok. ¿Irra? A mí me venía la palabra de como adaptabilidad. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse. Ok, la capacidad de adaptarse. Bueno, a ver, definiciones oficial como tal, no es que haya una, pero sí que la palabra un poco te lo dice y podemos esbozar nuestra propia definición. A ver, la calibración, calibrar viene de medir, de tantear, de ver cuál es la situación o la energía o el contexto. Y social refiere a situaciones sociales particulares en las que haya personas, grupos, etc. Mi concepto, mi concepción de calibración social es poder entender
con qué tipo de personas estás, o en qué tipo de situación o contexto, o en qué grupo, y a partir de ahí saber cuáles son los límites con esas personas. Hay personas en las que rápidamente, por A o por B, puedes generar una conexión, que no hay un límite muy marcado, y podés irte más lejos si se quiere. En la burla de los chistes, en el tipo de vocabulario que usás, en qué tanto te acercás o te alejás, en qué cuánto contacto físico, en cuánto podés confiar, en qué temas podés conversar, en cuáles no. Y hay otras relaciones u otras personas que por A o por B se mantiene una distancia más grande, entonces la calibración va a estar en torno a temas quizás más serios o más respetuosos o a un contexto, etc. Muchas veces no son las personas, son los contextos. La relación que puedo tener yo con una X persona va a ser diferente si esa persona me está contratando para tener una sesión de coaching conmigo a que si me la encuentro en un bar a las 4 de la mañana. Coincidimos, ¿verdad? La persona es la misma, más en diferentes conceptos se ejercen diferentes roles. Aquí, lo que a mí me parece verdaderamente importante es que siempre a la hora de calibrar socialmente, es algo que todos hacemos instintivamente, nuestro cerebro está preparado para hacer eso. ¿Alguna vez oyeron hablar de las famosas neuronas espejo? Son así muy populares. Neuronas espejo, neuronas espejo. Nadie, 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 nadie. Neuronas espejo son una serie de neuronas que básicamente tienen la capacidad de poder sentir qué está sintiendo otra persona. Entonces, a partir de ahí, puedo sentir lo que se conoce generalmente como empatía. Yo puedo ver a alguien y a partir de su cara, su comportamiento, infligir o entender qué es lo que está sintiendo. Aplica para lo bueno o para lo malo. Puedo ver el video de alguien que le hacen una sorpresa y de repente le regalan un viaje a X lugar y se pone a llorar y sentir alegría. ¿Qué le pasó eso? Creo que a todos. Neuronas espejos. Tus neuronas espejos están viendo y te estás poniendo en el lugar de esa persona y sentís la alegría o la satisfacción que siente esa persona y eso te emociona. De igual forma, en cualquier situación, si ahora viniera alguien y se sentara en esta mesa y quisiera aportar, participar, lo que sea, abro un paréntesis. Aquí lo que quieran decir, hacen la manito así, que la luz me cega, pero no lo suficiente como para no verlos. Dicen, no quiero que sea una clase aburrida de esas que alguien habla y los demás nada, sino que al contrario, que sea interactiva y aprovechar que somos poquitos. O sea, podemos descalibrar. Descalibren. Ahora te voy a contar algo sobre eso que está súper bueno. Y de hecho, si esto lo va a ver gente grabado, estaría buenísimo que hagan preguntas por ustedes y por los que no están, que con el que lo ve grabado dice, ay, me hubiese encantado preguntar esto. Bueno, pónganse en el lugar del que no está y digan, ¿qué preguntaría yo si no supiera esto, o si estuviera viendo esta parte y no supiera tal cosa? Y lo hacen. Volviendo al punto, el calibrar es medir el nivel de energía o la situación en la que están las personas y a partir de ahí ver el momento oportuno para yo poder meterme si me apetece meterme. Hay varios puntos a tener en cuenta. Uno es todo el punto de la fisiología. Fíjense que los humanos somos súper comunicativos, no solamente por lo que decimos, sino por cómo y cómo está nuestro cuerpo. Porque yo recién empecé a hacer la puesta en común o buscar la respuesta de allí hacia allí. Bueno, porque ahí ya lo conozco y a Lili la vi cruzada de brazos y dije, ah, Lili está incómoda, vamos a sacarla de la comodidad, vamos a abrirla, listo, perfecto. Anto estaba así y dije, ok, perfecto, para comenzar. Empecemos por lo más difícil. Es eso. Punto número uno, el de la fisiología. Ahí entran un montón de conceptos que la gente que, por ejemplo, maneja el tema de las habilidades sociales o de las ventas o de ser orador o ese tipo de factores, psicólogos, psicoterapeutas, cualquier persona que haga coaching, mentoría y tal, tiene que tener internalizado, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el rapport y ese factor y ese tipo de cosas. Ahora vamos a ir hacia eso. Punto número dos, el nivel energético. Siempre se dice que si uno quiere entrar, por ejemplo, a una persona que no conoce a hablar o a un grupo, tiene que medir el nivel de energía que tiene esa persona en ese grupo y de ahí entrar medio punto arriba, una gotita. Ejemplo, yo veo una persona o un grupo que en mi balanza está del 1 al 10, está en un 6, yo no puedo entrar en un 9, los veo hablando normal y entro a los gritos. Soy un fucking descalibrado, no tiene sentido y me van a ver como este es un maníaco, ¿qué le pasa a este? Descalibra, eso cae mal, genera rechazo. Ahora bien, si yo los veo en un 6 y entro en un 2, no me van a escuchar porque están teniendo una conversación en voz alta, buena vibra, y yo entro, ay, disculpe. ¿A qué no le ha pasado que por ahí se acerca una persona a pedir algo, querer pedir un favor, una dirección, y por ahí habla bajito, lo dice de una forma tan introvertida que no se escucha? Pasó a todos. De igual forma, al nivel que sea, no es que haya una manera correcta. El 7 es el número correcto, no. Es lo que están las personas más medio punto, un poquito más. No por debajo, porque si no corres riesgo de quedar fuera, pero por encima siempre vas a captar la atención. Vos al final cuando estás entrando en un grupo de gente nueva, me da igual el motivo, siempre estás buscando una respuesta, si no, no hablarías.
O sea, cuando yo me comunico, estoy buscando generar una respuesta en los demás, estoy buscando obtener algo. Bueno, tengo que entrar de cómo están, un poquito por encima. Y luego, lógicamente, el tercer factor, tenemos la fisiología, el nivel de energía que hay en el momento, y el tercero y último es el tema, ¿no? Si estamos hablando de, me lo invento, de cocina, y de repente viene alguien a hablarnos de que mañana hay un eclipse, ¿qué tiene que ver? ¿Me explico? Genera el contexto adecuado para que puedas entrar y meter tu tema. Que hay mil formas de hacerlo y generar ese puente y llevarlo. Pero no puedo entrar así como así, y menos de la nada. Tengo que buscar el espacio oportuno para hacerlo. Ahora bien, yendo a las bases y a las raíces y a la serendipia o al por qué estamos acá. El otro día se dio que estaban conversando de una persona, yo no la conozco X, pero que al parecer tenía como esa tendencia a querer hablar siempre y a siempre dar su opinión, sea correcta, sea incorrecta, se la pidan, no se la pidan, siempre se intrometía y entonces generaba como también lo que se llama un antirrapor. Lejos de caer bien, empieza a caer mal, decís, hey, tu comentario es desubicado, es desacertado, o no nos interesa tu opinión, o no nos interesa tu historia, tu anécdota en cuanto a esto, estamos escuchando otra cosa. Creo que todos, no voy a hacer que levanten las manos, pero me pueden sentir la cabeza, hemos vivido alguna vez alguna circunstancia de estas, ¿no? De esas personas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo que hace o lo que genera o lo que provoca a que ese tipo de persona, piensen en la primera persona que se les venga a la cabeza que tiene ese tipo de comportamientos, tenga como esa necesidad o esa intención de continuamente estar buscando dar su opinión o aportando o acotando o diciendo cuando a veces por ahí es correcto y es el espacio y otras veces nada que ver? ¿A qué creen que se debe? ¿Suficiencia? ¿Qué más? Búsqueda de validación. Búsqueda de validación. Validación. Ok, vamos a ver lo siguiente. Como les conté, yo estudié psicología y hubo un concepto que fue el que más, no el que más, pero uno de los que más, top 5 sin dudas, me gustó de toda la carrera. Es un concepto que se llama compensación y sobrecompensación. Resulta que había un tipo que era médico y luego fue psiquiatra y luego empezó a estudiar psicoanálisis normal del momento, ¿no? Estamos hablando año 1920, 1925, 1930. Y él se llamaba Alfred Adler. Era un tipo que nació en Viena, un genio de la época, ¿no? Esos tipos que tenían 8 carreras y tal. Y empezó a descubrir y generó su teoría, que de ahí viene un poco después todo lo que es la psicología humanista y después de ahí nacen muchas perspectivas del desarrollo personal, el coaching, etc. Él empezó a descubrir y esbozó su teoría basado en su propia persona, en la cual sostenía que todos los seres humanos en algún momento sentimos cierta insuficiencia. Solamente que no le llamaba insuficiencia, sino que le llamó complejo de inferioridad. Y que a partir de ahí, mucho de lo que hacíamos en nuestra vida era una forma de redimirnos de eso. De me sentí inferior en esto, entonces ahora busco sobresalir en esto otro para poder llegar a un equilibrio. Y él, lejos de entender que la inferioridad era algo malo, lo entendía como un activador motivacional de las personas. El haberte sentido inferior en un determinado momento va a hacer que el día de mañana te esfuerces, luches, te entregues, seas disciplinado, lo que sea, para poder sentirte destacado en un área y poder sanar a ese niño que se sintió inferior. El tipo era el segundo hermano de tres y continuamente creció siendo comparado con su hermano mayor que se llamaba Sigmund. Y a partir de ahí generó, nosotros le llamamos insuficiencia, le llamó inferioridad, se sentía inferior que su hermano, porque su hermano era más grande, era más fuerte, era más inteligente, era más esto, era más aquello. Empezó a crecer, le comenzó a ir medianamente bien en una serie de cosas, descubrió el psicoanálisis a partir de Sigmund Freud, que se llamaba como su hermano, empezó a indagar sobre eso, estudió, profundizó, y ahí empezó a crear su teoría de la motivación humana y de las relaciones y de cómo uno se comporta. Y descubrió que a partir de estos patrones de inferioridad, que según él todos hemos tenido, dice, yo lo tuve con mi hermano, pero mi hermano lo tuvo con mis papás, porque él tenía que ser el chico perfecto para sus padres, y hay otro que lo tiene con el compañero de la escuela más carismático, y hay otro que lo tiene con su pareja que lo hace sentir insuficiente, y hay otro que lo tiene con su primo, con su amigo. No hay persona que escape en algún momento a haberse sentido un poco inferior, sobre todo, dice él, en los primeros años de la infancia, que quizás uno a nivel consciente no lo recuerda, pero que cuando empieza a indagar y si se somete a algún proceso de esto que a ustedes tanto les gusta y a mí también, de coaching, de hacer algún tipo de hipnosis, meditación, introspección, etc.,
llegamos a muchas veces a esos recuerdos. No, tenía 6 años y estaba en tal lugar. Recuerdo el caso de un alumno que recordó que tenía 5 años y estaba en el jardín de infantes. En Argentina se llama jardín a eso que uno va entre los 3 y 5 años. Creo que en España es kinder, no sé cómo es acá en México. Y que estaba jugando en un tobogán con pelotas y había una hamaca y no sé qué. Y se quiso trepar para subirse a, no sé si a un sub y baja o un lugar donde luego había un tobogán. Y había un nene más grande, más gordito, más fuerte, de la misma edad, que lo agarró así y dijo, no, no, vos no subís, vos sos débil. Y lo empujó con fuerza y él hizo toda su fuerza y no le pudo ganar porque el otro nene era más grandote. Y desde ahí, él sentía en el pecho la sensación de frustración, de hice toda mi fuerza y él me dijo, no, 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 vos sos débil. Y me empujó y me tiró hacia abajo. Y desde ahí, fíjense, una estupidez, era una cosa de nenes en el patio del recreo de cuando tenían 4 años. Pero él había quedado anclado la sensación de insuficiencia a partir de ese momento. Y tenía 30 años y se seguía sintiendo insuficiente a la hora de querer hacer una negociación, de querer grabar un video, de conocer una chica, de pelear con su jefe un horario de salida, o un día de vacaciones, o un aumento, lo que sea, en todas las áreas de la vida. Y de hecho tenía este patrón continuo de buscar la validación. Porque como él mismo no se sentía suficiente, se sentía menos que los demás, estaba continuamente buscando la aprobación. Y era de esas personas que no podía decir un no ni por casualidad. Fíjate que el momento donde se creó es un momento insignificante, no hace falta que tu papá te haya abandonado, ¿me explico? O que hayas sido criado en una secta. No, no necesariamente. Es un momento súper pequeñito en el jardín de la escuela que nadie se enteró porque es algo súper normal entre nenes y le generó en él esa impronta tan negativa. Entonces, Adler decía que todos, en mayor o menor medida, desarrollamos esto, sin excepciones. Y que eso, mal llevado, ¿vale? Es negativo, en el sentido de que si yo me limito por eso y no tomo cartas en el asunto para poder trascenderlo, estoy jodido. Me caso con la idea de que soy insuficiente o de que no estoy a la altura y me rindo a eso, bueno, probablemente me vaya mal. O puedo usarlo en la otra vía, que es la vía de utilizarlo como forma de superarme. Entonces, como yo era una persona, me lo invento, que de raíces muy humildes, lo que busco en mi vida adulta es generar emprendimientos y negocios para generar un capital y no volverme a sentir en esa situación como me sentí en la infancia. O como era una persona, esta súper típica, que en la infancia era gorda o era obesa y le hicieron bullying, en mi adultez soy recontra fitness y me mato entrenando. Juancito levanta la mano. Típico, típico. Entonces, él a estos factores le llamó compensación. Ahora bien, como todo en la vida, tiene luz y tiene sombra, y bien lo sabemos. La compensación es muy bonita y es una meta motivacional. Nos da energía, nos da ese deseo de superación. Todos pasamos por ahí en algún momento. Ahora, cuando no la podemos gestionar del lugar correcto o sentimos que no estamos llegando a compensar de la manera que nos gustaría, es cuando empezamos a querer tomar atajos, si se quiere, o a hacer determinadas cosas que ya pasan de la compensación y pasan al siguiente nivel, que es la sobrecompensación. Y ahí es cuando uno lo nota excedente. Entonces esa persona que era obesa, ahora está fitness, pero que si un día tiene un cumpleaños, me lo invento, y quiere comer un pedacito de torta, es que no puede. Y tiene una estructura tal que le comienza a afectar en su vida. Y si un día le invitan a, o sea, me lo invento, juega a la selección argentina y es súper fanático de fútbol, y no, pero es en la madrugada, no lo voy a ver porque yo a las 6 entreno. Está bien, me parece muy bien que sigas tu disciplina. Ahora, si no hacer eso y no compartir ese momento te causa un dolor, ahí es donde empezás a tener un choque de intereses y eso comienza a generar ciertas emociones que no son las mejores. O, por ejemplo, una persona que lo sigo en este ámbito de la comida que es más pragmático. Lo invitan a una fiesta y no va porque ahí no va a ver el tipo de comida que come y no se la puede llevar por A o por B. Bueno, el hecho de seguir tu rutina está empezando a generar ciertas afecciones en otro ámbito. Estás sobrecompensando de tal forma que estás desequilibrándote. Y ahora me dirán, ¿qué tiene que ver con la calibración social y con esta gente que habla demasiado? Bueno, fíjense que en general, no vamos a hacer un 100% porque esto al final es una ciencia humana, social. Esto no es matemática ni biología, que es 2 y 2 4 o es el 100% de los casos. Siempre hay un margen de error y estamos haciendo generalismos, pero podríamos decir que en el 95% de los casos, para no encasillarlos todos, las personas que tienden a hacer ese tipo de comentarios como queriendo buscar la atención o la validación, están justamente haciendo eso, buscando esa validación que en algún momento, por alguna circunstancia, no tuvieron.
y como no la tuvieron, están queriendo compensarlas en otro lado. Entonces yo fui el hermano que no le prestaron suficiente atención en su casa porque el favorito era mi hermano, o yo era el mayor y tenía 3 hermanos más chicos y cuidaban a los más chicos y yo era como, ¿qué haces? ¿Qué es lo que hago? Busco llamar la atención en otros lugares y a partir de captar esa atención, siento como que compenso a nivel un poco inconsciente la atención que me faltó en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo abuso de este recurso, empiezo a generar rechazo en los demás, el famoso anti-rapport. Y desde ahí, en vez de generar lo que quiero generar, acabo generando justamente lo contrario. Estoy buscando la validación, la atención que en su momento no tuve y por el exceso de búsqueda lo que acabo generando es justamente el factor contrario, lo cual genera doblemente frustración, porque ahora no la tuve en la infancia y tampoco la estoy logrando en la adultez. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta este Sí, punto? te quería hacer una Sí. consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, ok, hice el consciente o el inconsciente, ok, yo soy consciente de que estoy generando este patrón de inferioridad? Ujú. ¿Cómo hago para llegar a ese punto, obviamente si me puedes decir, de, ok, compenso, pero no sobrecompenso? O sea, ¿cómo haces como para Ujú. calibrar justamente eso Ok. en el que ya soy consciente? Porque una cosa es, ni siquiera soy consciente. O sea, el nivel uno es como, ni siquiera soy consciente de que estoy, ahora, ya soy consciente de que tengo esta herida, esta herida, esta herida. Trabajo haciendo esto, hago sanación, hago coaching, y sigo sobrecompensando. ¿Cómo hago para llegar a ese punto de decir, bueno, ¿entiendes la pregunta? Sí, la sobrecompensación en general o en ese tipo de circunstancias en las cuales tengo que hablar, llamar la atención. Claro, sí, sobre todo en ese, digamos. Ok. Lo primero que vale la pena para mí distinguir, yo soy una de las personas que hizo esta sobrecompensación a tope. Muy probablemente lo siga haciendo en mucha menor medida, pero en su día era el primero. Y yo distinguí dos tipos de sobrecompensaciones en ese sentido. El primero, que venía más de una necesidad, ¿vale? No de sobrecompensar tanto, sino de sentirme cómodo en un ambiente. Yo, por ejemplo, y esto es algo que tienen muchísimas personas, desarrollé mucha ansiedad social. Entonces, cuando entraba en algún tipo de grupo, lo que necesitaba era tener cierta validación de ese grupo para yo sentirme cómodo. No para sobrecompensar la validación no tenida, no, no, sino que necesito cierta aprobación para partir de ahí decir, "Ah, ok, ya me compré a esta gente, pero sí, ya puedo estar tranquilo, ¿vale? Ya saben que existo y ya estoy bien". Entonces, la primera búsqueda de comentario no era para resaltar y que digan, ay, qué bueno es, o buscar cierta validación excesiva, sino que era sencillamente para mostrar y para generar una buena reacción. Por eso generalmente es un chiste, es una gracia, es algo de ese sentido. Que fíjate que puede caer bien, pero en exceso también se torna pesado y pierde la gracia. E incluso la gente cuando está despierta rápidamente detecta, esta persona está buscando la validación. En el mundo, por ejemplo, de la venta o de las relaciones sociales de pareja, la gente que busca continuamente la validación pierde mucho valor. Ellos se dedican a la venta. Si ellos buscan la validación de su cliente no le va a comprar posiblemente, porque va a haber una persona que está buscando validación. Si vos buscas, por ejemplo, pareja y estás continuamente buscando la validación de ella, podés tener una relación, pero más probable que sea una relación en la cual no tengas ningún tipo de dominio, sino que seas, estés a la merced de la otra persona. Claro, no hay un 50-50, es como soy tu complemento y sí a todo y agacho la cabeza. O lo más probable es que esa persona, si tiene un buen autoconcepto de sí, un nivel grande de amor propio, estás, entre comillas, llamémoslo, limpia o sana, no te va a querer. Va a buscar una persona que tenga inteligencia emocional propia, que tenga su carácter, que pueda decir que no, etc, 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 y esa relación que vos querés no se lleva a cabo. Entonces, el primer nivel, el cómo hacerte ver para ganarte el grupo y quitar. Y el segundo nivel es este de querer resaltar, de querer llamar la atención, de querer contar tu caso particular, no, porque a mí me pasó y ustedes no me entienden porque yo, etc, 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 etc. Fíjense que si lo planteamos desde ese punto, es el típico, en el mundo del desarrollo personal se le llama a veces como el estar en la víctima, ¿no? El cuento, no, porque a mí me pasó, no, vos no me entendés por X, y busco continuamente a saber. Ahora la pregunta es, cuando uno hace ese tipo de comentarios, ¿lo está haciendo la persona su esencia o es más bien, llamémoslo, su ego, su yo inferior? ¿No? Entonces, si yo tomo conciencia, por ejemplo, de que ese tipo de planteamiento no lo está haciendo, me pongo como ejemplo, Augusto, persona, yo superior si se quiere, o esencia, sino que lo está haciendo mi ego que se sintió insuficiente en tal o cual, o que está buscando destacar por A o por B.
Si llego a tomar esa conciencia, ¿podría ser capaz de frenarme en el momento antes? Entonces, estrategia que yo personalmente uso es este comentario que quiero hacer. Porque a mí me pasa continuamente. Voy a cualquier formación de cualquier cosa y si es de un tema que yo sé, mi ego automáticamente empieza, ¿qué está diciendo este? No, este no sabe nada. Ah, y se lee en medio libro. Entonces, ah, es automática, la mente piensa. No me puedo tampoco juzgar por eso. El pensamiento fluye. Ahora bien, cuando quiero meter, digo, hey, este comentario que quiero hacer, lo quiero hacer porque siento que aporta a los demás, que contribuye, que puede ser un dato que sea bueno, que nos deje bien a todos, o lo estoy haciendo porque solamente quiero destacar, porque mi ego quiere decir que yo, bla, bla, bla. Una vez que ya tengo esa respuesta, puedo elegir. Puedo hacerlo igual porque sí, tengo ego y me encanta, o puedo decir, no, esto es una pendejada, que solamente refuerza, porque al final fíjate que cuanto más estoy haciendo por sobresalir, desde ese paradigma de necesidad, de necesito sobresalir, ¿qué creencia estoy reafirmando, reforzando? En la creencia de la necesidad, y si necesito es porque no lo tengo, y si no tengo porque no soy. Si voy a la base, la base, la base, me estoy echando tierra a mí mismo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el punto ahí, ejercicio pragmático y claro y fácil, tomar conciencia de ese punto. Cuando me surge el deseo de hacer ese comentario, ¿está siendo mi yo superior o inferior? ¿O mi esencia o mi ego? ¿Es un comentario que aporta a los demás y que es realmente útil para mí y para todos los que estén en el lugar? ¿O sencillamente lo quiero hacer para sentirme mejor, sentirme validado, buscar la aprobación, mostrar que sé o mostrar que... Y a partir de ahí ya puedo elegir? Fundamental hacerme la pregunta. Sabemos que las respuestas que tenga nuestra mente van en base a nuestras preguntas que nos hagamos. Si nos hacemos preguntas poderosas, podemos llegar a conclusiones poderosas. Ahora bien, una persona que no sabe esto previo, esas preguntas que es muy difícil hacérsela. No se te ocurre por qué sí hacerte esta pregunta. No, es muy difícil. Es más, yo mismo lo he vivido, el que cuando haces este tipo de sobrecompensación, vos no sos consciente que estás sobrecompensando la mayoría de las veces. Es un automatismo. Te surge de forma natural querer hacer el comentario, aportar. Que ojo, esto no quiere decir que cualquier comentario que hagas sea porque estás compensando. ¡Ey, no! Otra vez, es un comentario que surge porque sentís que comparte valor, aporta, refuerza creencias positivas, es de tu esencia, o realmente te estás queriendo salir porque querés dar tu opinión para hacerte ver, validarte. Ese es el key de la cuestión. Poder ver la sombra. Es la base de siempre, ¿no? No es lo que estás haciendo, es el desde dónde. Entonces lo estoy haciendo porque necesito tal o porque quiero compartir tal y cual cuestión. Ese es el punto clave. Ahora bien, lo que decía recién, una persona que no sabe esto, cuando se le dice, le hacen acá como le dicen, le cae el 20. Es esta sensación, literalmente. Yo recuerdo una vez una ronda de feedback en una formación de coaching, cuando empezó el COVID ahí en 2020, y también era como, estábamos como en una mesa así, pero en Zoom, y era como si fuese un fuego cruzado, ¿no? Entonces era, Liliana, de vos veo, ta, 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 Antonella, un todos contra todos, ¿no? Sí, sí, bien duro, era la intención. Y había un coach, que era el formador, que era el más salvaje de todos, era un animal, era como que yo te puedo mirar y decir cosas, pero imagínate que le estoy dando golpes de puño, él te daba con una bazuca, se la ponía así y te atravesaba. Y, y duro, 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 gente llorando a ese nivel. Pero fíjate que, a ver, ¿es doloroso? Sí, está bueno, no, pero te cae la ficha. Ganás tiempo. Quizás ese mismo descubrimiento podría llegar de por otra forma, seguro, pero que quizás te llevaba, no sé, 6 meses, un año y medio, dos, y y por ahí en ese momento, ojo, otra vez volvemos a la calibración, no es que porque sí te lo dicen. Vos estás en un contexto en el cual ya llevas varias formaciones, te conoces hace varias semanas o hace varios meses, estás en un espacio en el que uno acepta estar abierto a recibir este tipo de cosas, va a dar feedback, porque el feedback era ahí de vuelta, no es que me dan, va a dar, y entonces firmaste tu consentimiento de que eso ocurra, me refiero, no es que vos por la calle te miro en la cara y te digo, hey, vos, eso sí es descalibrado, porque no responde a un contexto, no venía el caso. Pero en este caso sí estaba calibrado en el sentido de que era el espacio. De hecho, algo que se utilizaba en ese tipo de dinámica, y entiendo que se usa casi siempre, es el, Juan, ¿me das el permiso a darte un feedback? ¿Estás abierto? Sí, estoy abierto. Ok, te doy el feedback. Pero caso contrario, no te lo doy. ¿Vale? Ese es el punto. Ok, ¿me siguen hasta aquí? ¿Más dudas, más preguntas? ¿Estamos hasta acá? Volviendo a la pregunta.
A mí siempre me gusta entender que para superar cualquier conflicto o aprender cualquier habilidad, yo tengo que trabajar tres partes o tres pilares. Una parte, para mí fundamental, es la parte de la información, de tener los conceptos teóricos. Imagínate, si yo no sé lo que es la calibración social, hermano, no voy a calibrar socialmente posiblemente, ¿vale? Si no tengo esa virtud, primero tengo que entender qué es lo que es, cómo funciona, para qué me sirve, en qué se basa, cuáles son los principios. Fíjate que hay muchos principios de calibración social que los tenemos instaurados desde nenes y no nos damos cuenta. Ejemplo, si vas a hablar con una persona desconocida, nunca te vas a acercar pegado. Siempre se dice que la distancia de seguridad es 1,5 metros, es como un brazo. Y eso es algo, hagan el ejercicio de ir a preguntarle a alguien dónde queda una calle, lo que sea. Van a ver que siempre guardan naturalmente esa distancia. Si una persona les habla por más cerca de esa distancia, usted se va a sentir invadida. Es un automatismo. El hecho de, por ejemplo, hay personas que no, pero a la hora de querer conversar, dar una opinión, pedir un espacio, pedir permiso, o los típicos modales, son todas cuestiones de la calibración social que vienen incorporadas en uno. Luego hay gente que por sobrecalibrar está calibrando por debajo, ¿no? Esa gente que te pide permiso para absolutamente cualquier cosa, está calibrando por debajo. Siempre hay que ver el caso por caso, el contexto. Algo muy típico que ocurre es que las personas, por ejemplo yo en su día, que crecimos por ahí con baja autoestima o faltos de confianza o siendo un poco tímidos, introvertidos, con ansiedad, cuando en algún momento lo logramos trascender, nos pasamos de revolución, calibramos para el otro lado. Es como que agarres a una persona que de repente, no sé, tuvo un accidente, se lesionó jugando el fútbol y tiene que estar un año en camilla sin caminar. Y de repente un día le sacan las vendas y dice, ya podés caminar. Ese man no va a querer dejar de caminar, ¿me explico? Es como, a mí me recuerda la sensación, creo que todos ustedes estaban acá cuando fue. No sé cómo habrá sido acá, pero en Argentina cuando fue el COVID y fue el confinamiento, fue súper estricto. Y de repente un día dijeron, no hay más. Y de repente veías a toda la gente junta saliendo desesperada. Claro, habían estado 6 meses encerrados, de repente cuando se abrió la posibilidad de salir, a sobrecompensar todo lo que estuvo encerrado, la gente tenía esa necesidad de ver a la cara de alguien, de darle un abrazo, de chocar los cinco y toda esa serie de cosas. Capaz igual cuando uno está calibrando muy socialmente, ¿no? Por debajo o en la posición de estar reprimido o de no darse el permiso de comentar por miedo a ser rechazado, juzgado, insuficiente, etc. Y de repente por A o por B lo puede trascender, ya sea porque tomó conciencia de algo, vivió una dinámica de alto impacto, hizo un retiro a través de sesiones de psicoterapia, coaching, el método que sea, logró trascenderlo, suele pasar que se va al otro extremo y empieza a calibrar muy por encima al punto de estar descalibrado. Yo lo veo generalmente en el ámbito que más me muevo, es en el de las habilidades sociales y tal, y es el típico. Llega la persona introvertida, tímida, y de repente se anima a subir una historia, a hacer una en Instagram, ve que puede empezar a recibir, eso es un concepto muy importante, reforzadores positivos. ¿Cuáles son los reforzadores positivos? Tu abuela diciéndote, ay, qué linda que sos, sigue hablando. Ese es un reforzador. Es que lo es. Posiblemente ya no te lo sea porque lo tuviste toda la vida. Entonces, cuando lo tuviste toda la vida, pierde el efecto. Pero cuando de repente viene una persona y te dice lo mismo, y esa persona vos no la tenías en cuenta o nunca te imaginaste, decir, mierda, reforzador positivo, y ahí te empiezas a hinchar como un globo, si se quiere, y pasas al otro extremo, al calibrar por encima, y esa persona empieza a generar resistencia si está continuamente así, hasta que en un momento tenés que encontrar el equilibrio. Yo siempre digo, prefiero que una persona descalibre a que calibre por debajo, porque si te pasás, después podés volver. Ahora, si estás por debajo, es jodido ir al nivel, porque ahí es donde están los miedos. En cambio, cuando vos te pasaste y te pasaste al bando de ya no me importa nada, volver a entender que hay personas y tal, es más fácil que cuando estás por debajo y estás en una posición de sumisión o de miedo o ese tipo de cosas. Conceptos importantes que no me quiero olvidar, o ciertas estrategias pragmáticas. Perdón, me estoy yendo. Dije que había tres puntos fundamentales. Uno, el de la información, tener la información en el ámbito que sea. En este ámbito, por ejemplo, de lo social, está toda la información de teoría de la comunicación, de persuasión, de todo lo que es comunicación asertiva, empatía, hay mil millones de cosas. El rapport, que mencioné un poquito, pero que es esto de poder justamente calibrar cómo está la otra persona y conectar. Al rapport se le dice hay como dos tipos principales de rapport. El físico, que es si todas las personas, en el momento, están sentadas así como estoy yo ahora, y yo me pongo así, tú estás rompiendo el rapport, estás en una postura que es diferente a los demás.
En el rapport se busca hacer lo que es el lenguaje espejo. ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio cerebral derecho no mide tanto lo que decimos, sino cómo es la forma en la que lo decimos y cómo está nuestra fisiología, nuestro cuerpo. Lee el lenguaje corporal. Entonces, si yo tengo un lenguaje corporal similar o igual a la persona con la que estoy conversando, esa persona me va a recibir de una forma más precisa, si quiero, va a estar más abierta a escucharme, se va a sentir en confianza conmigo, puedo generar eso. Es inconsciente, no lo elige, pero al ver que está en la misma postura, se siente en la misma sintonía. Y de hecho se sabe que la fisiología tiene relación con cómo pensamos y cómo nos sentimos. Entonces, si nos ponemos en la misma posición, en la misma postura, es muy probable que empecemos a sentir las mismas sensaciones porque vamos a estar generando los mismos neurotransmisores o neuroquímicos cerebrales, etc. Luego está el rapport con las palabras. Hay una técnica muy la más común que es la del acompasamiento en el rapport verbal, que es el hecho de repetir lo último que una persona te dijo. Es algo muy típico en psicoterapia, en ventas y en cualquier disciplina, de para generar rapport, comienzo a repetir la última frase, la última oración que me dijo la persona, y a partir de ahí esa persona se siente escuchada porque yo le estoy repitiendo de manera textual lo que me está diciendo, estoy como juntando y dándole una devolución, y eso genera sintonía, genera conexión. Son estrategias pragmáticas. Tenemos a nivel teórico las 1001 estrategias. Hay 7 millones de libros de formaciones de este estilo de cosas. Ahora bien, hay un segundo punto, y ahí es donde quería llevarlo, que es la parte interna. Yo puedo descubrir que estoy sobrecompensando porque no tuve el afecto de mamá. Pero bien, el afecto de mamá es el de mamá. Yo lo puedo sobrecompensar y encontrar en otro lado la validación. Pero si pudiera sanar la relación con ella, porque posiblemente genere un cierto rencor o en algún momento no me haya sentido amado como quería o me haya sentido insuficiente, lo que sea, va a estar mucho más power porque voy a ir a la raíz. No voy a estar con mecanismos por fuera para solventar lo que está aquí abajo. Entonces, si tengo la posibilidad a través de introspección, a través del cambio de perspectivas, al final es una percepción, ¿no? No me sentí amado, bueno, tendrás unas expectativas del amor y hubo otras. No, no. En el plano real pasan cosas, pero más importante que lo que pasa es cómo lo interpreto. Entonces, eso yo lo puedo reconfigurar, lo puedo resignificar. Estrategias de coaching, de PNL, de hipnosis, de psicoterapia y mil formas de autodescubrimiento y de estrategias de desarrollo personal que me pueden llevar a eso. Ese proceso para mí es el más importante, fundamental. Hay mucha gente que no sabe una técnica de nada, pero como internamente está limpia, te va de puta madre y no necesitas saber demasiado. Lógicamente, si la persona que está bien internamente le sumas los aspectos técnicos metodológicos, tiende a romperla, porque te va bien por dentro, tiene las herramientas, la rompe. Si yo tengo muchas herramientas, pero por dentro no estoy bien, al fin y al cabo voy a seguir reforzando el circuito. Tengo más, pero por dentro hay un vacío. Es como que quiero construir un edificio, pero las bases no están firmes. No hay una estructura sólida. Se va a caer en algún momento o va a ser un edificio poco sólido. Tengo que ir a esas bases, a esos fundamentos. Entonces, si yo descubro que estoy sobrecompensando porque en el pasado me pasó X o Y situación, para mí la clave y la solución está ir a resolver X o Y situación con la persona que lo tengo que resolver o a través de resignificarlo, de darle otra interpretación, de perdonar a mi pasado, de perdonar a mamá, papá, abuelo, abuela o a quien sea y a partir de ahí poder trascenderlo. De ahí que funciona muchísimo lo que hacen ustedes, las dinámicas de alto impacto, y tienen un mensaje a eso. Cuando yo parto la tabla que se hace, es el mensaje de acá escribí las creencias que quiero trascender, las voy a romper y voy a mandar el mensaje inconsciente como psicomágico de que estoy rompiendo esas creencias limitantes de A, B, C, D, creencias. Y luego, la tercera parte, tenemos la información, tenemos la introspección. La tercera es la ejecución, la toma de acción. También lo que aprendí necesito vivirlo y generar experiencias de referencia. Si yo sé mucha teoría de algo, pero nunca la puse en práctica, lo más probable es que en realidad ese conocimiento no lo tenga sentado, no lo tenga internalizado. El número uno de la psicología del aprendizaje se llamó Piaget, y él decía que el aprendizaje era real cuando yo lo podía poner en práctica y lo podía enseñar a otros o ejecutarlo. Cuando yo lo ejecuto, decía, lo asimilo internamente. Y como lo asimilo internamente, ya forma parte de mí. Cuando forma parte de mí, eso está integrado. Es fundamental ejecutarlo, hacerlo. Por eso en las formaciones, por ejemplo, lo que hacen los chicos, las formaciones que doy yo y tal, siempre todo se basa en practicar. Vos hoy contaste que estás tomando la formación en astrología y te dieron una carta y que vas a analizarlo. Fantástico, porque el aprendizaje real está ahí cuando yo ejecuto. Cuando me quedo con la teoría está muy bonito, pero la realidad, los hechos, se ven en el mundo pragmático cuando lo estoy
haciendo práctica. A mí siempre me gusta dar el ejemplo, ¿no? Alguien te puede enseñar a manejar y te puede dar 72 horas de clases de cómo se maneja. Ahora, cuando vos te subís al coche, lo pones en marcha, empezás a acelerar y salís a la calle, ahí es diferente. Ahí se ve si realmente aprendiste o no, y ahí es donde se produce el aprendizaje real. Entonces, cuando yo puedo combinar todas estas variables de tener la información, más hacer el trabajo interno de introspección, más vivir experiencias de referencia, fíjense que la parte de ejecución no solamente es bonita de decir, sino que a nivel de neuroplasticidad es súper potente. Se puede medir que las neuronas, cuando uno hace cosas diferentes, activan nuevos circuitos, lo que es la neuroplasticidad. Se activan nuevos puentes neuronales que pueden comenzar a reemplazar los antiguos. Si yo toda la vida cuando quería participar en una conversación no lo hacía porque era tímido e introvertido, y de repente empiezo a hacerlo, y pueden hacer un escáner cerebral mío y ver cómo era mi cerebro antes y después, cuando yo hice la suficiente cantidad de aportaciones en conversaciones, mis conexiones neuronales son diferentes. Eso se puede medir, se puede ver en distintas partes, áreas cerebrales. Es súper potente, eso llévelo a cualquier habilidad. Cuando yo combino todo al mismo tiempo, ahora puedo generar ese salto. A mí me gusta decirle transformación porque rima. Siempre me gusta decir, es información más introspección, más toma de acción, transformación. Llámenlo como quieran. Lo que se genera es una integración de eso. Vamos. Y a partir de ahí, mucho más fácil. ¿Vale? Más puntos. Ah, me preguntas, apa, 46 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? Dilatado el tiempo. Preguntas antes de pasar a la parte de más del cierre. Fíjense, Irra con el teléfono. ¿Está calibrando o no está calibrando? Tomando apuntes. Reframe se llama eso. Esa es una fórmula que me inventé yo. Pueden aplicarla por cualquier cosa y queda bien porque tiene sentido. Juancito, Lili, Anto, Ceci, Isra. Gran forma de calibrar socialmente rápido, decir los nombres de las personas. Esto está estudiadísimo. La palabra que más le gusta a las personas es su propio nombre, literal. Y esto no, ¿Cómo haces, por ejemplo, de tu situación personal, cuando calibras con una persona, cuando estás conectado, y de repente se pierde ese rapport y esa línea de confianza como que se rompe? ¿Cómo haces para volver a calibrar? dicen que la confianza se sube por escaleras y se baja en ascensor, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué te referís puntualmente? ¿Tienes alguna técnica pragmática que aplicas como para volver a retomar esa confianza, ese rapport con esa persona? Pero va a depender de por qué se perdió. O sea, imagínate, no es lo mismo que sea, por ejemplo, imagínate que tienes un cliente de coaching y le dijiste, mañana a las 7 tenemos mentoría, y de repente él está a las 7 y vos te quedaste dormido y perdí la confianza por eso. La forma de recuperarla va a ser diferente a, es una persona que acabo de conocer, hablé 4 palabras y de repente siento que me está ignorando, y quiero recuperar ahí. O sea, ¿cómo sería en tu caso o en el ejemplo que quiero llevarlo? Sí, yo me lo imaginaba en un contexto, porque justamente cuando vos estabas contando todo esto, yo me imaginaba en un contexto social, en un contexto como este, por ejemplo. Ujú. En un contexto como este, por ejemplo, yo estaba hablando con Ceci y de repente le tiene un comentario y que se rompió la confianza. Y que obviamente depende mucho del comentario que tiene. Cuando Ujú. descalibras, o sea, cómo volver a... Ok. Mira, hay una buena técnica. Va a depender cómo se plantee. A mí me encanta mucho que es algo para salir del paso, no es algo para que por ahí genere cambios internos o de base súper grandes, pero para salir del paso es lo mejor que existe, que se llama reframe. ¿Qué es el reframe? Es como resolver una objeción, es agarrar algo que os sucedió y darle la vuelta, y darle un significado positivo. Es como en PNL cuando hablan de reencuadre. Agarro algo y lo reencuadro y le saco lo positivo. Entonces, por ejemplo, algo que se hace mucho es a veces descalibrar para luego volver a calibrar. Me paso para regresar. Siempre hay que ver el contexto, pero según lo que yo haya hecho, imagínate que fui yo el que descalibró y vos me lo marcás, yo te puedo hacer un reframe a eso tranquilamente, de lo que sea. Nosotros lo hacemos continuamente. No, lo hice para ver si estabas atento. Es una estupidez el reframe. O sea, para hacer bien un reframe debería ser un hecho real, o hacer como un ida y vuelta que se base en la realidad en un caso típico. Pero básicamente el reframe es agarrar lo que sucedió y darle otro significado. Me lo voy a inventar. Imagínate que terminamos acá y viene Isra y me dice, tu charla estuvo buena, pero le faltó contexto, por ejemplo.
Entonces yo puedo decir, ok, o sea que a la charla le faltó contexto, pero igualmente estuvo buena. Sí, sí, eso es un reframe. Di vuelta a lo que me dijo y me quedé con lo positivo, Claro. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, Se la volteas. le das vuelta. Lo que sea puedes dar vuelta, ¿eh? Ojo, esto es persuasión y ojo, cada uno sabe la conciencia con lo que lo utiliza, porque puede dar vuelta lo que sea. Y todo está buscando la validación de alguna forma. Depende. O sea, en realidad, los humanos siempre estamos buscando la validación. Siempre está como la meca esa de vivo desapegado, sin validación. Se sabe que el humano, si no tiene validación y no tiene relación con el resto, literal. O sea, de hecho, esto es un experimento real, lo hicieron en la Unión Soviética, en los años de la Guerra Fría. Saben que en esos años estaban full las investigaciones de todo tipo, post Segunda Guerra Mundial y tal. Y en Rusia hicieron un experimento, creo que le llaman el experimento Marasmo. Marasmo, creo que le pusieron. Que básicamente hicieron lo siguiente, dijeron, a ver, un bebé que necesita para crecer. Bueno, necesita alimentos, necesita descansar, necesita no enfermarse, necesita que lo limpien, que lo bañen, etc. Y se preguntaron, ¿y el bebé además de eso, necesitará amor? ¿Necesitará muestras de cariño? ¿Necesitará que lo mimen, que le canten, que lo besen, que lo miren a los ojos? ¿O como cualquier animal, con la comida, la calefacción, el descanso, la limpieza, va a poder crecer? Y agarraron, era una especie de orfanato, literal, a un grupo de bebés, a las enfermeras, las mandaron a que hagan de cuidadoras y madres. O sea, los cambiaban, les daban la comida, pero cuando los bañaban los mimaban, les decían, ay, mi bebé chiquitito, los abrazaban a upa, le daban besos, le daban cariño, le daban amor, le daban contención, etc. Y a los otros, como si fuesen cachorros humanos, le daban la comida, los bañaban, pero cero amor, distancia, frialdad. Y empezaron a descubrir que esos nenes cuando crecían, llegaba un punto en el cual provocaban algo similar al suicidio. Se empezaban a dar la cabeza contra la cuna, pero bebés, de 10 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, se daban la cabeza contra la cuna, no querían comer. Lo cuento y me duele, ¿me explico? Y es real. Entonces ahí descubrieron que el humano necesitaba de amor de sus cuidadores para poder crecer y para poder desarrollar todas las funciones biológicas. El cerebro se desarrolla, el psiquismo, no el cerebro, el psiquismo se desarrolla a partir de eso. Fundamental. Hay una teoría que a mí me encanta en psicología que es la del apego. No es el apego que siempre escuchamos del coaching, sino que es otro, similar. La hizo un psicólogo llamado Bowlby. Y él descubrió que los bebés generan un apego con su cuidador. Generalmente la mamá, pero puede ser el papá, la abuela, quien sea. Entonces, ese apego es ese vínculo que tienen con esa persona. Si el vínculo fue bueno, generan confianza con esa persona. Entonces se dice que tienen un apego seguro. Y los bebés que tienen un apego seguro, cuando crecen, son más seguros a la hora de conocer gente, a la hora de estudiar, a la hora de confiar en sus capacidades, tienen más autoestima, porque tuvieron esa primera confianza fue buena. Entonces desde ahí pueden confiar en la vida, pueden confiar en los sucesos en sí mismos, etc. Ahora bien, hay otro tipo de apego que se llama ansioso o ansioso ambivalente. ¿Qué pasó? La relación fue buena, pero hubo cosas que no. Hubo veces que el bebé lloró mucho tiempo antes de que lo vayan a cuidar, hubo veces que el bebé se había hecho caca y estaba llorando y la mamá no estaba y tardó media hora en llegar, hubo veces que en la casa había discusiones y el bebé chiquitito percibió eso, hubo veces que el bebé cuando estaba en brazos, en vez de estar con la mamá mirándolo a los ojos, la mamá estaba discutiendo con su papá o había lo que fuese. Entonces generó un apego ansioso. Y luego hay 4 niveles. Luego está el apego evitativo y por último el apego desorganizado, que bueno, eso ya es de gravedad. Lo que se pudo ver, esto es un experimento que yo cuando lo vi, lo aprendí en la facultad, me dejó loco. Habían creado estas máquinas que pueden medir qué áreas del cerebro se prenden. En consecuencia, saber cómo reacciona nuestro cerebro a diferentes situaciones. Y hay un test que mide el apego. Es un test de láminas. ¿Alguna vez sintieron hablar del test de Rorschach? Ahí, mano arriba. Que es un test que vos mirás una serie de láminas. Bueno, similar a ese test, otro. Es un test que uno mira una serie de imágenes y a partir de las respuestas que da esas imágenes se puede detectar si uno tuvo un apego seguro, ansioso, resistente, evitativo, desorganizado. Entonces agarraron a, no 4 o 5, agarraron como a 5.000 personas y les tomaron qué tipo de apego tenían y los dividieron en grupos, los del apego seguro, los del apego ansioso, los del apego tal. Y descubrieron que las personas que tenían apego inseguro o apego ansioso
tenían más tendencia a adicciones, a trastornos de ansiedad, a tener fobias, a tener miedos, menos autoestima, relaciones tóxicas, etc. Luego agarraron y fueron directamente a personas que ya se sabía que tenían estos problemas. Pacientes de centros de recuperación, pacientes de consultorios privados de psicoterapia y todo este tipo de personas que ya se sabía que tenían algún tipo de problemática y les midieron el apego y la gran mayoría tenía también apego ansioso, apego inseguro. Entonces pudieron descubrir que la gente que no había tenido un apego seguro en la adultez tenía esta tendencia y se preguntaron, ¿pero qué es lo que pasa? Los metieron en este tipo de máquinas que miden la activación cerebral y tal, y descubrieron que la amígdala, que es una parte del cerebro que mide y procesa las emociones, actuaba de sobremanera en las personas que no tenían apego seguro. Es como que la amígdala, imagínense, es como, ¿vieron esas luces que cuando te acercas se prenden? Ahora bien, esas luces se encienden cuando te acercas a una cierta distancia. Bueno, en el cerebro de las personas que no tienen apego seguro, se encendía aunque la persona esté lejos. Es como que se tiene que encender cuando esté a esta distancia. Bueno, estaba allá y ya se encendía. Generaba un montón de respuestas cuando no era necesario. Y eso lo que generaba era una desorganización o un desequilibrio interno en cuanto a los neurotransmisores que se transmitían y a las respuestas fisiológicas que se daban. Ya sea de pensamientos, ahí aparecían pensamientos negativos que no tenían por qué, pensamientos de no me lo merezco, soy insuficiente, no puedo, nunca lo voy a lograr, o sensación de baja autoestima, sensación de tristeza, descompensación emocional, etc. Dijeron, ok, es fundamental entonces hacer bien el apego. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para esta gente que no tuvo un buen apego para que arreglarle el apego, entre comillas? Porque si yo le puedo solucionar el tema del apego, podría solucionar lo demás. Y descubrieron, dijeron, ok, ¿cómo, ¿cómo es el vínculo de la mamá con el bebé o con el cuidador con el bebé en el periodo que se hace el apego? Si el apego se hace en los primeros 18 meses o 2 años de vida. ¿Hay palabras? Sí hay palabras, pero los bebés de 6 meses, ¿entienden las palabras? ¿O de 10 meses? No, no entienden. ¿Qué entienden? Bueno, entienden las formas, dicen. No es lo que dicen, es cómo lo dicen. Tono de, el tono de voz, la mirada, la forma de hablar. Dijeron, ok, fueron otra vez a los estudios y tal, y vieron que el tema de la amígdala estaba más afectado del hemisferio derecho. Dijeron, esto tiene sentido, si el hemisferio izquierdo es el hemisferio, sabemos que el humano tiene dos hemisferios, el izquierdo procesa más lo racional, los números, el lenguaje, lo lógico, y el derecho es el lado más creativo, pero también el lado más de las emociones, del lenguaje corporal, de los tonos de voz, tal, claro, normal. Si el bebé en esos primeros 2 años, el hemisferio izquierdo medio que lo tiene casi de adorno, el que le da más importancia es el derecho y procesa el mundo a partir del derecho. Entonces tenemos que comunicarnos con el hemisferio derecho. ¿Qué lee el hemisferio derecho? Lee tono de voz, lee todo lo que es el lenguaje corporal, las miradas, las sonrisas, etc. ¿Ok? Entonces tenemos que comunicarnos de esa manera. Y entonces la mejor forma de generar este apego, rehacer el apego si se quiere, es que el terapeuta se pone literalmente en el rol de cuidador, como si fuese esa mamá en algún punto, y lo que hace es comunicarse de la forma que se comunica la mamá. No le dice, ay, mi bebé a un tipo de 40 años, sino que la forma de hablar, la mirada, los gestos, el tono de voz, es muy pausadito, es muy tranquilo, es muy suave, y todo es muy similar al tipo de voz que se usa en la hipnosis ericksoniana, por ejemplo. En la hipnosis ericksoniana o cualquier tipo de hipnosis, cuando uno quiere meter a una persona en un estado medio de trance de hipnosis, no le va a hablar a los gritos. Bueno, ahora vas a respirar y... No, empieza a hablar suave, empieza a hablar lento. Entonces se dice que el cerebro tiene como distintos tipos de ondas. Gamma, la más alta, que es cuando uno está exaltado. Beta, que es cuando está activo, pero normal. Alfa, cuando ya está tranquilito. Y de alfa ya baja a la siguiente, que es cuando ya estás dormido y tal. Bueno, se empieza a hablar para inducirse en ese estado hipnótico y a partir de ahí mandar mensajes al inconsciente o lo que sea el tipo de hipnosis que se haga. Bueno, acá se hace eso mismo. Se habla de esa forma para intentar comunicarse con el hemisferio derecho y empezar a rehacer ese apego, a poder generar nuevas conexiones neuronales a partir de ahí, y una vez que se puede generar ese apego seguro, ya lo demás, por decantación, comienza a solucionarse. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que la calibración social ahí es súper importante, que es como uno se comunica, los tonos de voz y tal. Y lo que se descubrió en estos estudios es que la palabra que más activaba la amígdala y que más placer hace sentir a las personas es el propio nombre de cada uno, porque es al final la palabra que más uno escuchó
y que si tuvo un apego seguro o que haya sido inseguro, tu mamá o tu cuidador te llamaba por tu nombre de una forma cariñosa. Entonces, cuando una persona lee o escucha su nombre de una manera cariñosa, siente una sensación similar. No sentís exactamente lo mismo, pero provoca desagrado. Entonces, para generar rapport o confianza, el llamar a las personas por su nombre es súper importante. Calibrado, porque si vos me decís a mí Augusto 15 veces seguidas, yo me doy cuenta que lo estás haciendo adrede. ¿Me explico? Cualquier persona se da cuenta cuando es excesivo. Siempre todo en su justa medida. Pero utilizarlo, güey, fundamental. Genera esa sensación de cercanía, de rapport. Y eso funciona, es que es increíble. A mí si me agarra cualquier persona que yo les llamo que tienen comunicación de hemisferio derecho, esa persona que hablan tranquilitos, que conectan, que tal, a mí me súper apetece escucharlo. Cuando una persona habla así y sabe hacerlo, yo me puedo quedar embobado si escuchando. Este, tiene que decir un contenido muy malo para que no me interese oírlo, pero si no, yo encantadísimo. Y de hecho son tipos de personas que a mí, por ejemplo, siempre me suelen transmitir seguridad. Cuando yo escucho a alguien que habla así, me transmite seguridad. No sé si les ocurre. Mi hemisferio derecho conecta con eso, aunque mi comunicación por ahí sea diferente. Pero a mí me gusta comunicarme de esta manera, más cuando encuentro gente que se comunica de esa otra, es la que a mí más me llega. Literal. Porque no te vas a decir con una gente que te está gritando, que te está, "Ay, pero rápido". Dices, Son gustos. A mí me encanta eso, ¿eh? Cuando hablan así. Pero es que depende también qué es lo que esté buscando aprender y qué es lo que quiera. Sí. Entonces, eh, solamente con lo del terapeuta es suficiente para hacer este parenting, digamos, ¿puede uno mismo hacerse el reparenting? ¿Esto del apego? Sí, o con un terapeuta, una sola persona puede tomar como ese. Em, no lo sé, hay que ver el caso por caso. Vos fíjate que no es necesario tampoco que eso lo haga un terapeuta. Yo la otra vez, ellos son testigos, eh, hice el hielo y vino Gema, la novia de Isra. Yo dije, ponete acá al lado mío, porque yo sabía que yo me iba a mí la dinámica del hielo es la que más sufrimiento me genera. No, no iba a decir casi que la única, o sea, las demás también me pueden dar, pero no es nada en proporción al hielo. El hielo para mí es muerte. Entonces yo dije, me voy a poner un contexto en el que mi yo inferior se sienta como que voy a morir, cuando en realidad es imposible morir, pero que sienta que voy a morir, y voy a buscar tener esa tranquilidad por otro lado para generar esta sensación. El bebé cuando tiene 10 meses y está llorando siente que se va a morir, aunque esté llorando porque tiene hambre, ¿me explico? O aunque esté llorando porque se hizo caca o lo que sea. Su sensación interna, al no comprender el mundo, es, voy a morir. Entonces digo, me voy a poner en un contexto en el que sienta que voy a morir y que me hablen de esta forma para disparar al hemisferio derecho. Y lo hice, ¿vale? Y después, por ejemplo, se dio que hace 2 semanas vino mi mamá acá a México a visitarme y se dio vuelta la experiencia. Y ahora lo voy a hacer directo con mi mamá. Vamos a ir a la raíz. ¿Entendés? Si hubo un problema acá, lo solucionamos de raíz. Tac. Em, todo lo que sea audios o meditaciones que son más del hemisferio derecho, esas que son tranquilitas y tal, te subcomunican directamente a esa parte de tu cerebro, en consecuencia activan ese lado. Luego, si vos sentís que tenés un problema de ese estilo o alguien, yo creo que lo más apropiado, más allá de meditaciones, audios, es que hagas el trabajo uno a uno para que el audio, la meditación, lo que sea, no sea algo generalista, sino que sea directamente dirigido. Y también no es solamente eso, sino también es el confiar, el generar un espacio. La gente, por ejemplo, que tuvo este tipo de apego se vuelve también desconfiada. Tiene como la creencia inconsciente de si no pude confiar en mi mamá, porque pude confiar en Irra o en Juan o en tal o cual. Entonces tienen esta sensación de por ahí viven, pero llegan hasta un cierto punto, no se permiten dar un pasito más allá. Entonces, si logran en un coach, terapeuta, me da igual lo que sea, ¿vale? Yo soy bastante abierto en ese sentido. No te voy a decir, ay, no, si no tiene aprobación científica, come mierda. En la persona que sea, logran encontrar esa confianza y permitirse soltarse y ver que pueden confiar y que el mundo no se cae y que la respuesta puede ser positiva, eso lógicamente empodera, ¿vale? Desde ya. Y por otro lado, alguien que hable muy desde el izquierdo, de la lógica, puede dar esta alarma. Está sobreactivar esta vibra que está sobreactivada. O Nunca lo leí así, pero tiene sentido. Si, por ejemplo, tiene sentido. Normal, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo esta predisposición a sobreactivarme y por eso tener conductas
emocionales, no sé, de que me dé ansiedad, que me sienta angustiado, que me sienta agobiado, y de repente tengo una persona que me come la cabeza y me taladra, puede ser que me provoque eso. No, no te lo sé decir a ciencia cierta, pero me hace mucho sentido. Simplemente que te hable de números, matemáticas, o sea, cualquier tema. Sí, acá no es tanto el tema, sino la forma, ¿no? Pero también te puede, si a vos no te gusta la matemática y te hablan de matemática, a mí no me gustan las matemáticas. Entonces, si me va a hablar de matemática, te voy a escuchar 5 minutos y puedes decir, no sé si Por no, más que me hable no suave me y interesa, así. ¿me explico? Eh, claro, pero son discusiones diferentes, pero sí, normal, si no te hablan de algo que te gusta, no lo vas a querer escuchar y te puede generar rechazo. Sí se puede ver, por ejemplo, que uno también, esto es otro tema, pero tiene cierta relación, genera ciertos momentos o ciertos arquetipos de personas que les hacen sentir más seguro o más inseguro. Y por ahí te encontrás a una persona que te hace recordar a tu profesor de la escuela que era un hijo de puta, y por ahí nada que ver esa persona, pero tiene una comunicación similar, entonces te recuerda eso y te retrotrae cierto patrón de ansiedad. A mí me ha pasado que cierto tipo de hombres por ahí, por su comunicación y tal, a veces me recordaban al que era mi padrastro, y eso a mí me daba temor. Digo, ¿por qué este tipo me da miedo, me hace sentir incómodo si no hizo nada? Y me digo, me hace recordar a tal, ok. Es este el punto. Cada uno tiene lo suyo. Es cuestión de concientizarlo en ese punto. Al final todo el juego es eso, ¿no? De hacerlo consciente e integrarlo. Lo hago consciente, lo integro, lo puedo cambiar. Lo hago consciente, lo integro, lo puedo cambiar. Hay mil variables. Yo, por ejemplo, hoy por hoy soy muy abierto a todo esto porque yo en su día hice muchos años de terapia y cosas así y me sirvió, pero muy poquito. De repente empecé a hacer cosas más abstractas, más holísticas, si se quiere, me empezó a ir bien y dije, hey, mis respetos a esto. Yo antes no lo desechaba, ahora me funcionó, comienzo a creer. Y desde ahí que estoy abierto a cualquier cosa de estas. Por eso vine el sábado acá, por ejemplo. Y me gustó, dije, che, esto está de puta madre. Me gusta, quiero saber más. Y llegué, me puse a investigar y así cada cosa. Al final, a mí me gusta verlo como un juego, ¿no? O sea, tengo mi personaje tiene unos pros, tiene unas contras. Bueno, cómo voy subsanando las contras o las hago jugar a mi favor. Volviendo al mundo pragmático, al refrain, excelente herramienta. Cuestión de practicarla. La gracia es hacerlo rápido. Pero esto de invertir las cosas, súper importante. Fíjense que se dice que el pero es el borrador universal. Uno dice un montón de cosas, llega el pero, lo anterior queda como. Entonces, en el reframe lo que hacemos es, el pero queda en el mismo lugar, pero damos vuelta al orden de las cosas, al orden de los factores. Generalmente una persona cuando te da un feedback más bien negativo, si se quiere, o algo que no querés, te dice primero lo positivo y luego te dice lo negativo. Vos le puedes dar la vuelta a lo que sea, ¿eh? Pero tiene que ser atinado en ese momento, o sea, no vale hacer reframing. Si le respondés 15 minutos después, como que, hey, te lo tuviste como- Por eso la práctica, ¿no? es la práctica. Pero eso es que es un superpoder cuando lo tenés. Y por ejemplo, si te dedicas al mundo de la venta y hay objeciones, te sirve para resolver. Pero te sirve para cualquier cosa, para lo que fuese. Luego, otra herramienta buena, esta posiblemente la conozcan, pero está potente, siempre es bueno recordarla, es como la técnica del sándwich, le dicen, a la hora de querer comunicar algo. ¿Cómo es la técnica del sándwich? Los panes van a ser lo positivo y el centro lo negativo. Entonces yo le quiero decir algo a alguien, voy a decirle algo positivo, luego le voy a decir eso que me generó disgusto o resistencia, me gusta, y voy a cerrar con algo positivo para que el último sabor de boca sea positivo, más le quede dando vuelta en la cabeza eso que yo le quería decir. Otra cosa súper potente también, esta es de persuasión más avanzada, pero es súper pro. Es la de, si yo por ejemplo quiero también darle un feedback o una recomendación a alguien, en vez de decirle, la conferencia estuvo buenísima, pero le faltó tal, es, la conferencia estuvo buenísima, pero además, y además le podrías agregar X. Puta madre, fíjate qué distinto suena. ¿Entendés? Porque no espero, y Y te lo me quedo con reduce esto, para abajo. estuvo genial, y además siento que le podría sumar A, B, C, D, F, G. Entonces, desde ahí entra mucho mejor, se recibe mucho mejor el es como, bueno, otra forma, super pro, es le quiero decir a alguien y le digo, Anto, yo sé que esto vos ya lo sabés, pero fíjate que, tac, y lo digo. ¿Entendés? Y es como, a mí muchas veces me han dicho cosas así, y es como que te hace sentir como, "Ay, te creyó que yo lo sabía, yo no lo sabía, gracias". ¿Me explico? Ese lo sabías de puta madre, pero
es son diferencias abruptas en eso, o sea, muy, muy grandes, y son detalles comunicativos en cómo uno conversa y cómo calibra la situación. Eh, Después, toda la parte de calibración social, a mí me gusta verla en la práctica, se ve más fácil, pero el hecho de poder medir la energía de un grupo, saber cómo decirlo, cómo no decirlo, en qué momento abrir, hablar cuando realmente se abre la ventana de espacio, eso es justamente lo que yo dije el otro día, se quejaban de como que hablaban en cualquier momento. Vos podés hablar, pero si lo querés hacer de una forma calibrada y que siente bien y generar rapport, cuando se abre la ventana de espacio, ahí metes lo que tenés que meter, no en cualquier momento totalmente desatinado. Eso. Son micro diferencias que hacen la diferencia. Algo más que quieran decir, añadir, agregar, decir, acotar, es el momento. Es el momento, es el momento. Abrir la ventana de espacio. No, bueno, más que nada surgió porque Tony dijo que esta chica, aparte que se le explicaba y ella seguía, sí, la verdad que como que era su primera vez, ya todos veníamos con un hilo conductor y ella llegó así, preguntaba como, eh, yo, como la conozco y la Ujú, quiero, yo no entendía sus preguntas y todo, y no sé, me pareció como válida también su. Podría haber esperado de haberle preguntado después, pero eso, como darle lugar, no sé, soy súper en paz y sencillo, me parece que cada persona es única y que ella tiene su pregunta también vale, ¿no? Y ujú, nada, y yo lo sentía esto. Ahora lo decía, yo me moría porque ¿no? Estaban todos siguiendo y ella estaba perdida. Quería que ella siguiera también. Entonces ujú. era como, sí, me dolió un poquito y Ahí igualmente la forma, viste, que cambia mucho. Si yo digo estoy perdido y lo digo ofuscado, enojado, cae mal. Si yo tiro, hey, estoy perdidísimo, es no como, lo dijo, lo que hacía era como seguir preguntando y ajá, ok. Ahí mi sugerencia siempre cuando pasan estas situaciones y recurrís al humor, tendés a como a alivianar, a la gente le sienta mejor. Es como cuando hicimos esa luz y dije, bueno, no sé si estuvo bien, pero lo hicimos. Es más simpático, cae mejor que decir, no sé si estuvo bien, pero la forma del entre es bien diferente. ¿te Tenía más referís cosas al humor de ella o de a cuando uno se siente perdido, por ejemplo, ella? y tiene que hacer, sabe que tiene que hacer 14 preguntas que a los demás no le van a gustar, si las hace desde un espacio de cierta vulnerabilidad combinada con cierta gracia, a los demás les va a caer mejor a que si los hace todo serio, enojado, chinchudo, porque no está perdido. ¿Me explico? La manera influye un montón. Eso es clave. Otro concepto, esta es la que me estaba olvidando, que es el de también para poder resolver o responder cualquier tipo de este contexto, ya sea hacer los planteamientos o ser el que responde a esos planteamientos. La fórmula se llama empatía más dirección. Es primero empatizo con lo que está pasando y luego direcciono hacia donde quiero. Ok, entiendo que ustedes ya hayan tenido más mentorías de esto y estén más avanzados, pero me pasa que no comprendo tal concepto. ¿Podrían decirme? Es muy diferente la forma. Empaticé con todos lo que está pasando. Ok, entiendo que voy un poco lento porque me cuesta jajajaja y por ahí pueda sonar repetitiva la pregunta, pero para aclarar y que no me queden dudas, el canal correcto es tal, listo, y llevé. Empatizo y direcciono, empatizo y direcciono, empatizo y direcciono. Esto funciona para todo. Resolver una objeción de venta. Ok, entiendo que te pueda parecer que no es el momento, pero lo llevo. A lo que sea, ¿eh? O sea, lo puedes usar en cualquier tipo de circunstancia. Eh, Sin excepciones. Funciona absolutamente para todo. Empatizo, direcciono. Empatizo, direcciono. Primero empatizo, luego direcciono. Desde ahí entro muchísimo mejor. Las demás personas se sienten escuchadas, se sienten entendidas, ven, este está empatizando, comprende lo que está diciendo, pero luego también llego hacia el terreno que yo quiero o que necesito. Desde ahí sienta mucho mejor. Bueno, equipo, Wow. gustazo para la gente que lo vea grabado, @soy Augusto Bianchi, es mi Instagram. Y pues nada, si quieren decir algo es el momento y si no, pues ya no sé qué decir. Hasta
Gracias. ahí a ustedes. Supermaster. No les conté, pero no hago algo así desde que vivía en Argentina, literal.